Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Mari Carmen Calvo, técnica de formación de Actaio, junto a mi compañera Verónica Juan, técnica de recursos humanos. Os damos la bienvenida a esta webinar, Despido laboral y ahora qué. Verónica dará un enfoque laboral y yo el enfoque psicológico. Lo primero os voy a presentar Actaio. Para quien no conozcáis Actaio, es un acuerdo territorial para el fomento del empleo, la formación profesional y el desarrollo local. Lo forman los ayuntamientos de Alcoy y Ontinyent, también las asociaciones empresariales FEDAC, IDIAE, COEVAL y las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. Ello está subvencionado por Labora y está dentro del programa Avalent Territori. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con el webinar y damos paso a mi compañera Verónica Juan. La relación laboral en los últimos años ha cambiado. Antes accedías en una empresa y te jubilabas. Actualmente el mercado laboral es muy distinto, complejo y dinámico. A día de hoy presta servicios en muchas empresas, es decir, a lo largo de la trayectoria laboral, cada uno de nosotros trabajaremos en más de una compañía. Desde el aspecto laboral, la relación laboral entre el empresario, empleador o empleado finaliza con la extinción del contrato de trabajo. La extinción puede producirse por diversas causas. Por ejemplo, por la decisión del empresario, por la decisión del trabajador o por ambas partes. Las causas de extinción del trabajador, por acuerdo de ambas partes, finalizaría con el periodo de prueba. Es decir, llegado a la fecha establecida, el trabajador no supera el periodo establecido, no cumple con los objetivos ni con el trabajo que se espera de él, por falta de adaptación o aptitud en el trabajo. También puede ser debido a ambas partes lleguen a un acuerdo, a mutuo acuerdo. Esta extinción puede llevarse de una forma amistosa entre ambas partes. Después tendríamos la finalización de contrato. La finalización de contrato, ¿cuándo se había previsto? Casi siempre se origina en los contratos temporales. Este fin de contrato viene acompañado con una liquidación, que sería el finiquito, y además tiene una indemnización que consiste en 12 días por año de servicio. Es bien estipulado también en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 49.1. Después tenemos la decisión o la voluntad del trabajador, es decir, el trabajador puede dar lugar a que quiere finalizar la relación laboral que tiene con la empresa por diversos motivos. El primer de ellos sería la dimisión, la renuncia, es decir, que en cualquier momento el trabajador puede finalizar el contrato, también viene estipulado en el artículo 49D del Estatuto de los Trabajadores, es un derecho que tiene adherido el trabajador y no se le puede obligar a permanecer en el puesto de trabajo en contra de su voluntad. Y no es necesario que alegue ningún motivo. ¿De acuerdo? El trabajador simplemente tiene que mostrar su baja voluntaria, tiene un preaviso de 15 días, lo que sí que pierde su derecho a indemnización y también a su correspondiente prestación por desempleo. Es decir, la liquidación es el finiquito, ¿vale? Todos aquellos conceptos que le queden por cobrar, ¿de acuerdo? Finalizada su relación laboral, bien podría ser las pagas extraordinarias, las vacaciones, pero no tendría derecho a indemnización porque la renuncia ha sido voluntaria. ¿De acuerdo? Las causas que puede alegar para solicitar la extinción del contrato serían modificaciones sustanciales, si le han cambiado de puesto de trabajo, si ha habido una movilidad geográfica y no ha estado de acuerdo. También si por parte de la empresa ha tenido falta de pago o retrasos continuados en el salario pactado, ¿vale?
Entonces, bueno, él puede rescindir esa relación laboral en cuanto lo considere adecuado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a adentrarnos en lo que es la voluntad de la empresa, ¿vale? El tema que nos aborda, que son los despidos. Los despidos siempre es por voluntad de la empresa, por decisión del empresario, ¿de acuerdo? Vamos a ver los tres tipos. Tenemos el despido colectivo, tenemos el despido disciplinario y el despido por causas objetivas. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El despido colectivo está regulado también en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 51 y viene fundado por unas causas económicas, organizativas, de producción o técnicas. Afecta a un número de trabajadores, es decir, en una empresa de 100 personas sería afectado un 10%, iría en proporción. ¿De acuerdo? Estas causas que he citado, las económicas, técnicas, organizativas y de producción, son por la empresa. Es decir, causas económicas, como su nombre indica, son por los resultados negativos que tiene la empresa, por una baja facturación, por una reducción de ingresos o de ventas. Después teníamos las causas técnicas. Las causas técnicas es cuando en la empresa se producen cambios, bien sean tecnológicos, de herramientas, tiene que ver con los medios de producción. Después, en tercer lugar, teníamos las causas organizativas, es decir, los sistemas, los métodos de trabajo de personal que pueden venir a afectados. Este sería el caso, por ejemplo, que bueno, la tecnología o una maquinaria robótica sustituyera, por ejemplo, el trabajo de una persona. A lo mejor esa persona sí que le ofrecen otro trabajo, pero no está de acuerdo y pueden haberse afectados más de un trabajador. El despido colectivo es de más de un trabajador. Por último, teníamos las causas de producción que son relativas a los cambios, es decir, en la demanda de productos o servicios que tienen que ver con el mercado. ¿De acuerdo? En segundo lugar, bueno, este despido se caracteriza también que sí que tiene derecho a indemnización, ¿de acuerdo? Y sería de 20 días de salario por año trabajado. También tendría que tener un preaviso de 15 días a los trabajadores. Y también, bueno, cobrarían su correspondiente liquidación, finiquito y todos aquellos conceptos que les faltaría por liquidar. ¿De acuerdo? Estamos hablando de despidos en un principio procedentes. Después veremos que el trabajador, si no está de acuerdo, puede impugnar, ¿de acuerdo? Y ver si es procedente o no es improcedente. Ya veríamos después qué órgano competente es al que se tiene que dirigir en el caso que no esté de acuerdo. En el caso del despido colectivo, viene acompañado la carta de despido, que es un documento oficial, ¿vale? Donde se comunica que el trabajador cesa en la relación laboral y ahí es donde se alegan los motivos. Vamos a ver el despido disciplinario, ¿de acuerdo? El despido disciplinario no necesita un preaviso, es decir, en cualquier momento el empresario puede comunicarte tu cese en la empresa. No necesitas un preaviso previo. ¿Por qué? Por la naturaleza del despido en sí. También viene regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y se basa en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. Es decir, que no tendrías derecho a finiquito y tampoco, sí que tienes finiquito con su periodo de liquidación, lo que no tienes derecho es a indemnización y ningún preaviso. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué consiste este despido disciplinario, cuáles son las causas que originan este tipo de cese laboral. Se consideran incumplimientos contractuales, como por ejemplo las faltas de asistencia, puntualidad, entre otras. Teniendo en cuenta el convenio colectivo
ampliará y matizará esos incumplimientos que si podrán ser sancionados o con este despido, el tipo de sanción que tiene. También viene ocasionado por las faltas repetidas e injustificadas de asistencia y puntualidad en el trabajo, la disminución en el rendimiento de las tareas de la actividad diaria del trabajador, también las ofensas verbales, las físicas, la indisciplina, la desobediencia. También, bueno, temas ya más graves como podría ser el acoso, la discriminación por razón de origen racial, étnico, religioso, por convicciones, por discapacidad, la edad y el sexo. ¿De acuerdo? Todos estos motivos, importante es saber que no necesitamos un preaviso para este tipo de despido y tampoco se nos va a indemnizar, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento puede cesar la relación laboral. Y por último, teníamos el despido por causas objetivas. Las causas objetivas también viene regulado como los otros despidos en el Estatuto de los Trabajadores. Este viene regulado en el artículo 52. Nos dice las causas que serían la ineptitud sobrevenida del trabajador. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que se produce cuando una vez después de ser contratado no es apto para desarrollar su trabajo, es decir, cuando ya ha superado el periodo de prueba, pero después por circunstancias no se ha adaptado, no dispone de las competencias, de las capacidades y por falta de conocimientos adecuados para desempeñar esa actividad profesional de la que ha sido contratada. Hay una ineptitud inexistente con anterioridad al cumplimiento del periodo de prueba. ¿De acuerdo? En este caso, en este despido, como los demás tendría derecho, bueno, a su finiquito, eso es obvio, el periodo de liquidación con todos los conceptos que le faltaría por cobrar. Y en este caso, la ley sí que determina una indemnización que consiste en 20 días por año de servicio, hasta un tope de 12 mensualidades, es decir, el salario bruto, de acuerdo, con todas las pagas, se dividiría para saber la cuota diaria, en qué consiste entre 365 días, y después ya lo multiplicarías por el periodo trabajado. Y esa es la cuantía que recibirías en estos casos. Como en los otros despidos, el trabajador puede denunciar la situación si no está conforme. De acuerdo, si no está conforme, puede impugnar en el plazo de 20 días al órgano administrativo competente, que es el Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación. ¿De acuerdo? Después depende el veredicto y la sentencia. En el caso que sea procedente, el despido del empresario sería válido y en el caso que el trabajador, bueno, consignara los motivos adecuados, en el plazo de 5 días se podría reincorporar a la empresa o bien que acepta el despido, pero ese despido se incrementa a 33 días. Es la diferencia que hay de 33 días por año trabajado, hasta un tope también de 12 mensualidades. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de otras causas. Hay otras causas aparte de por voluntad del trabajador, del empresario, de ambas partes, que serían los regulados en el artículo 49, que sería la muerte del propio trabajador o del empresario, la jubilación del empresario o del trabajador, o también que puedan estar en situación de incapacidad, es decir, en la declaración por un juez de un grado de invalidez o una incapacidad permanente total o absoluta, que también se determinaría el cese de la relación laboral.
Si os encontráis en alguna de estas situaciones, vamos a detallaros unos tips muy brevemente, unas recomendaciones para afrontar este tipo de proceso y qué es lo que deberíais de hacer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aspectos a tener en cuenta ante un despido. Siempre debes solicitar una comunicación, que es la carta de despido, donde aparecen los datos de la empresa, los datos del trabajador y los motivos. Si puede ser acompañado de una representación legal de los trabajadores de la empresa, puede supervisar y acompañarte en esta situación. ¿De acuerdo? Es recomendable también que no rechaces firmar una comunicación de despido, ¿de acuerdo? Siempre de tu puño y letra tienes que especificar la fecha en que lo recibes, ¿de acuerdo? Si no estás conforme, si hay algo que no compartes o no entiendes bien o la situación es muy novedosa y puedes tener muchos nervios, puedes leerlo con calma, tienes un periodo para ello. Después también es recomendable que existan causas o no y tú necesites asesorarte, ¿no? Tú vas a solicitar y a reclamar un acompañamiento, ¿no? Un asesoramiento sobre la casualidad para entender todos los términos, todos los conceptos y determinar la cuantía de la indemnización, ¿de acuerdo? Y ver cuáles son tus derechos. Puedes pedir asesoramiento o bien con enlace sindical o en asesorías, ¿de acuerdo? En sindicatos te puedes siempre acompañarte en este tipo de situaciones. Solo se tiene preaviso los despidos objetivos, ¿de acuerdo? Los objetivos y los colectivos. En ningún caso se preavisa los disciplinarios, ¿vale? En este caso sí. Y como habíamos dicho, era de 15 días. Debes de verificar también dos conceptos diferentes, que es la liquidación por un lado, que es el finiquito, y por otro lado es la indemnización. Distinguir estos dos conceptos. La liquidación son los salarios, las pagas extras no percibidas, las vacaciones no disfrutadas, todos los conceptos que te quede por liquidar, por cobrar de esa empresa. Siempre tienes que consultar, bueno, el convenio colectivo del que esté adherido tu empresa, ¿vale? Bien sectorial o bien geográfico. Por lo tanto, la indemnización por despido es diferente a la indemnización. La indemnización por despido es diferente a la liquidación del finiquito, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar cuáles son los cálculos, cuáles son las cantidades y vamos a ver si está correcto. Comprobar que se ingresa esa liquidación finiquito y la correspondiente indemnización en el banco y firmarlo. ¿De acuerdo? Y luego es importante que no debes de aceptar nunca un despido sin conocer sobre todo cuáles son tus derechos, las cláusulas, ver después si esos aspectos posteriores si puedes acceder a la prestación por desempleo. En la renuncia no vas a tener una prestación por desempleo porque cesas tú el contrato, pero en un despido sí, ¿vale? Vas a ver si tienes derecho a la prestación por desempleo, si has reunido el tiempo suficiente, un año trabajado para acceder y, en su defecto, subsidios o derechos sociales correspondientes. En el caso de impugnar un despido, impugnar es cuando tú no estás de acuerdo y acudes al órgano competente para verificar si esos motivos se corresponden o no con tu situación. Tienes que tener en cuenta el plazo. El plazo hemos dicho que son 20 días, ¿de acuerdo? Tienes que interponer una demanda y debes de buscar, en este caso, asesoramiento desde ese mismo momento que se produce el despido. Tienes un periodo de 20 días para realizar este trámite. Vamos a evitar la información genérica obtenida por Internet o comparación con situación con otras personas que pueden inducir a error.
vale la pena asesorarse, que vean tu caso a nivel individual y que sea un asesoramiento de calidad con personas competentes, para lo que puedes prioridad. Bueno, ya hemos visto que el despido laboral es un profesional de todo trabajador. Por lo general, aunque no te lo esperes, el día que te lo comunican es una desagradable sorpresa y es evidente que se trata de algo difícil de superar emocionalmente. Por ello, a continuación vamos a abordar desde un aspecto psicológico, ¿de acuerdo? Cómo afrontar ese despido. Doy paso a mi compañera Mari Carmen con la exposición. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a ver cómo afrontar un despido psicológicamente. Tal como apunta Verónica, es uno de los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos puede desestabilizar económicamente y también viene acompañado de algunas consecuencias psicológicas, como puede ser el insomnio, la depresión, el estrés, ansiedad, la baja autoestima, problemas de comunicación con familia, con la pareja, se anula o se limita nuestra vida social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver el proceso que acompaña un despido y las recomendaciones, cómo afrontarlo. Primero, aceptar el duelo. El duelo no solo se da cuando, por ejemplo, tenemos la pérdida de un ser querido o cuando tenemos una ruptura de pareja, también pues cuando hay una pérdida de trabajo en un despido, ¿vale? Entonces, hay una serie de fases que debemos pasar, ¿vale? Para aceptar el duelo. La negación. Primero se manifiesta, no somos capaces de asimilar la información, estamos en estado de shock, ¿vale? Se intensifican mucho las emociones, se dificulta el pensamiento. Por tanto, es necesario aumentar y fortalecer la comunicación entre familiares para que consiga una aceptación interna. Luego pasamos a la fase de la ira, ¿vale? Que lo importante es no estancarse en esta fase, porque el enfado pues, es un sentimiento que está permanentemente, se vuelca este enfado con las personas que tenemos más próximas. Al principio nos puede dar una satisfacción momentánea el expulsar, exteriorizar este enfado, pero esta situación enmascara daños futuros. Luego, la siguiente fase es la depresión. Aparecen pensamientos recurrentes negativos. Conlleva esto, puede conllevar pues, a una dificultad, se alteran los hábitos básicos, como pueden ser el sueño, la comida e incluso en casos más agudos, la higiene. Lo importante de este proceso es que no dificulte esta depresión para poder seguir relacionándonos en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana y sobre todo si tenemos que enfrentarnos a entrevistas de trabajo, pues estos descuidos de higiene, de imagen, nos van a afectar muchísimo. Y por último, tenemos la fase en el proceso del duelo de la aceptación, ¿vale? Es en el momento que asumimos nuestra situación, nos ponemos manos a la obra y establecemos y elaboramos un plan de búsqueda de empleo. Bueno, cuando hemos pasado el proceso de aceptar el duelo, es importante que no lo tomemos como algo personal. Puede haber diferentes motivos, es decir, es una decisión de empresa, puede ser porque haya un recorte de personal, puede ser porque nuestro coste sea muy alto, también puede ser porque nuestras competencias no encajen en la empresa, en la organización, también porque se está desmotivado y bueno, pues todo suma para esta situación. Es importante pues, simplemente pensar
tenemos que poner nuestras competencias, nuestros logros y nuestras habilidades van a estar al servicio de otra empresa, otra organización. Otro aspecto es no te decantes por la venganza. Es decir, lo que hay que ser objetivo, vemos si todo está correcto, si no, como ha apuntado nuestra compañera Verónica, se toman las decisiones oportunas, se reclama lo que corresponda, pero intentar vengarse seguramente tiene una doble hoja, que es que podemos salir perjudicados. Tenemos que tomar decisiones inmediatas, sobre todo del presente a corto plazo. No hay tiempo para lamentaciones. Debemos solicitar el paro si tenemos prestación, apuntarnos al INEM y tener en cuenta que los planes más a largo plazo se tomarán a posteriori. Tenemos que mantener una actitud positiva. Sí que es verdad que es una situación difícil cuando estamos en una situación de despido, pero lo importante es que tenemos que adaptarnos al cambio. Y tener una actitud positiva siempre va a favorecer a que podamos seguir en la dirección adecuada y correcta. Tenemos que ver el despido como una oportunidad de cambio, ¿vale? Podemos hacer cosas que antes queríamos hacer y que no hemos podido hacer. Otro aspecto de este proceso es conocernos, conócete a ti mismo, fundamental. Es tiempo de reflexión, que antes no teníamos porque estábamos en una zona de confort. Cuando llevamos muchos años en una misma empresa, nos situamos en una zona de confort en la cual no vemos más allá. Entonces es importante reflexionar, hacernos preguntas. ¿Dónde queremos trabajar? ¿Dónde nos vemos dentro de 5 años? ¿Y qué es lo que realmente queremos ejercer? Es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos, que no nos dedicamos tiempo en ese aspecto. Sobre todo reflexionar de nuestras habilidades, nuestras competencias y talentos. Es un buen momento para reinventarnos y aprovechar el cambio. El despido, si lo llevamos a la faceta más positiva, que puede ser una oportunidad para crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional. Siempre tenemos que estar muy atentos a nuestras finanzas, ¿vale? Aseguramos que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, elemental, antes de tomar cualquier decisión. Entonces, vemos que en estos aspectos tenemos varias opciones. Primero podemos, por un lado, tomarnos un tiempo de reflexión, podemos emprender, podemos ponernos a la búsqueda de empleo. Hacer un vídeo del despido asertivo. A ver qué os parece. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos la admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Idiota! ¿Usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas.
Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. La carpeta. Nueva Regenera Colistar. Mi rutina diaria antiarrugas. Bueno, aquí vemos cómo siempre la actitud que nosotros adoptemos, siempre buscar vías alternativas y opciones, nos van a ayudar muchísimo a ver las cosas con otra perspectiva diferente, mucho más positiva y más productiva. Hemos explicado todo el proceso que lleva psicológicamente el despido. Deciros que si en este proceso se alarga, no vamos superando las fases, es importante solicitar ayuda psicológica. Nos va a ayudar y nos va a dar el impulso que necesitamos para ir afrontando y superando cada fase. Bien, vamos a hacer una serie de recomendaciones para conseguir empleo. ¿Vale? Eso es lo que también hay que centrarse una vez que tenemos todo ya asimilado, todo aceptado. Es importante que, volvemos a insistir, muy importante para la búsqueda de empleo y conseguir el empleo, el conocerse a sí mismo. Hay que ver qué fortalezas, minimizar las debilidades y qué trabajo encaja con nuestro perfil. Importantísimo darnos un tiempo a reflexionar, a buscar. Todos sabemos hacer cosas muy bien y seguro que vamos a encontrar cuáles son nuestras habilidades más potentes y eso necesita pues unas horas, un tiempo de estudio, de autorreflexión. Importantísimo, elaborar un buen currículum. A veces el currículum lo tenemos asumido como un mero trámite. No es un trámite. El currículum hay que trabajarlo, hay que explicar perfectamente cuál es nuestro perfil laboral y sobre todo que destaque cuáles son nuestros talentos, nuestras competencias, qué es lo que queremos hacer, ¿vale? A partir de ahora, qué queremos desarrollar, puesto decidimos o decidimos desempeñar y qué aportamos a esos puestos. Por tanto, el currículum hay que elaborarlo, darle su tiempo y sobre todo integrarlo muy bien porque es lo que vamos a presentar a quien no nos conoce y que puede los elementos diferenciadores ser muy relevantes para poder seleccionarnos. Utiliza las redes sociales. Una gran oportunidad para encontrar nuevas ofertas. Ahí podemos darnos a conocer también. O sea, es un vehículo muy potente que tenemos actualmente a nuestra mano y tenemos que utilizar lo máximo. También hacer un buen uso de los portales de empleo, porque es clave si estamos buscando trabajo. Ser proactivos. Siempre dedicarle un tiempo, agendar para buscar empleo. El trabajo es un trabajo, entonces tenemos que dedicarle un tiempo, ser muy proactivos y movernos mucho. Prepararnos y hacer una gran entrevista. ¿Por qué hay que prepararse para una entrevista? Porque al final es decisiva. La entrevista es el vehículo para poder acceder al puesto de trabajo soñado. Por tanto, la entrevista, prepáratela bien, ver qué preguntas pueden salir. Muy mío el currículum, lo conozco a fondo y adelante para que esa entrevista sea la entrevista de nuestra vida. Trabaja tu marca personal porque es una de las formas actualmente
más efectivas para encontrar el empleo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que os he querido transmitir con todos estos aspectos psicológicos es que es una oportunidad el despido, tenemos que verlo así porque es una realidad, para desplegar las alas, crecer y reinventarnos, para convertirnos en eso que siempre habíamos deseado, pero pensamos que quizás no éramos capaces. Os voy a decir unas frases, ¿vale?, que creo que siempre inspiran y ayudan. Una de ellas es de Napoleón Bonaparte, que dice: el triunfo no está en vencer, sino en nunca desanimarse. Michael Jordan dijo con mucho acierto: he fallado una y otra vez en mi vida. Esa es la razón de mi principal éxito. Y siglos atrás ya nos adelantaba Miguel de Cervantes: si una puerta se cierra, otra se abre. Parece que nadie se anima. Bueno, si hay alguno de vosotros que habéis vivido algún despido, si nos puede explicar su experiencia, si se ha visto reflejado, identificado en estas fases, en todo esto que podemos explicar tanto laboralmente como psicológicamente, adelante. Parece que nadie se anima. Hay una pregunta. Hay una pregunta, sí. David nos dice: ¿cómo puedo saber lo que me toca de paro? El paro, ¿vale? Puedes consultar a través de tu vida laboral el periodo trabajado con anterioridad cuando cesas en la empresa. Si has reunido un total de 365 días, te correspondería 4 meses de paro, ¿vale? Hay unas tablas bien reguladas en el SEPE donde tienes el periodo de paro que te correspondería. Pero repito, si tú cesas en la empresa voluntariamente, no tendrías derecho a la prestación por desempleo, ¿de acuerdo? En otros casos sí, en cualquier despido o incluso la finalización del contrato sí, pero siempre que reúnas el periodo cotizado para acceder a la prestación por desempleo. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Parece que nadie se anima. Vale, a mí me gustaría, bueno, lanzar un mensaje que los despidos no te convierte en un mal profesional, ¿de acuerdo? Es una etapa de tu trayectoria profesional, pero está abierta al cambio y seguramente se abren oportunidades, como bien indicaba en el vídeo, que seguramente va encaminado hacia, no sé, hacia hacer otras actividades, hacia caminar hacia otro enfoque laboral, y estoy segura que puede ser igual o mejor provechoso. ¿Tú estás de acuerdo, Mari Carmen, Sí, en estos casos? Tenemos que pensar que después de la pérdida de trabajo siempre podemos, pues, como hemos comentado, emprender y transformarnos. Uh-huh. Bueno, pues si os parece, tanto mi compañera Mari Carmen como yo agradecemos a todos los que os habéis incorporado, bueno, participado en este webinar de hoy de despido.
Os agradecemos vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Vuestra asistencia